son dos materias que están bajo mi responsabilidad, la cual pues les impartiré durante este ciclo. Reitero entonces para cada uno de ustedes la bienvenida. Vamos a grabar la reunión como de costumbre. También comentarles que dentro de este proceso vamos a tomar también la asistencia a la clase. Por lo tanto, son varios aspectos importantes a considerar en mis materias. Por un lado, la completa responsabilidad de ustedes en la asistencia a clases. También mantenerse durante todo el trayecto en la clase. Definitivamente eso es muy importante. Por otro lado, también comentarles que cuando usted falte a su clase, pues que sea debidamente justificada la inasistencia, porque el reglamento es bien claro en cuanto a las inasistencias de un estudiante. Cuando el estudiante pues tiene ya un 75% de inasistencias, entonces eso imposibilita que el estudiante haga su examen parcial. Entonces les pido que cuando se presenten esos casos, justifíquelo, y de esa manera pues las cosas están en orden. También les pido siempre la concentración en la clase. Debidamente cada uno de ustedes debe tomar sus apuntes, tomar nota. Por otro lado, también la participación la tomaré muy en cuenta. Llevaremos un control de las participaciones, tal como lo acostumbramos. También decirles que este ciclo es un ciclo más intensivo, sin embargo, dentro de los procesos que técnicamente pues conocemos, la enseñanza será por etapas, por temas, cada tema pues tratado de manera muy especial, muy dedicado. Por lo tanto, tenemos el tiempo planificado para cada tema. Por lo tanto, pues vamos a ir trabajando paso a paso, de tal forma que el conocimiento sea un conocimiento muy perceptible en cada uno de ustedes. Son varios temas en cada asignatura. Repito, es un ciclo un tanto más intensivo con los temas, pero ya tiene programado cada tema una planificación con ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, vamos a ir caminando poco a poco, ¿verdad? Paso a paso, y eso nos va a permitir conocer definitivamente la temática y, más que todo, profundizar, tener un conocimiento muy aplicado en cada asignatura. En ese sentido, pues, no se preocupen en cuanto al tratamiento que le vamos a dar a cada tema. Vamos a dedicarnos mucho a cada asignatura. También contaremos con los recursos didácticos, recursos bibliográficos, todo lo que es importante para la clase, pues lo vamos a tener ahí a la disposición. También comentarles que tenemos el aula virtual como una herramienta paralela a las clases activas que tenemos. En el aula virtual están habilitadas las asignaturas Teoría del Estado y Fundamentos Sociológicos y Económicos del Derecho. Es un aula muy importante en la cual estaremos alojando los recursos, tanto bibliográficos, audios, también videos, guías de trabajo, foros, en fin, una serie de actividades adicionales que tenemos a la disposición, que lo vamos a ir utilizando también en la medida avancemos con el programa de estudio. Entonces,
Eso es bien importante que lo consideremos. Vamos a avanzar paso a paso durante este ciclo y definitivamente yo les pido a ustedes la colaboración, la responsabilidad ante todo, el entusiasmo, también esa forma de trabajar cada tema que sea con la mayor profundidad, y eso nos va a permitir pues trabajar mejor. Entonces hay que conocer las reglas del juego. Las reglas del juego son esas, y cuando uno conoce las reglas del juego, eso es bien importante. Si alguien de ustedes se mete a jugar en un determinado deporte, previamente debe de conocer las reglas del juego. ¿Por qué razón? ¿Por qué son importantes las reglas del juego? Veamos si alguien quisiera participar, por favor. ¿Por qué es importante conocer las reglas del juego en un deporte, en una actividad en la cual vamos a estar insertos? Pregunto, ¿alguien de ustedes? Por favor. Para no fracasar. Muy bien. Briseida, es para que todo salga perfectamente bien. Es decir, nos interesa conocer las reglas del juego. Porque si no las conocemos, ¿qué va a suceder? Vamos a fracasar, como plantea Briseida, vamos a tener malos resultados. Entonces, no se trata de eso, se trata de conocer las reglas del juego en cada asignatura, y bajo esa realidad, pues, esperamos los buenos resultados. Entonces, cuando conocemos las reglas del juego, definitivamente llevamos una gran ventaja, porque ya estamos conociendo de qué trata, cómo vamos a avanzar, cómo vamos a caminar. Entonces, eso es lo mejor. De tal manera, pues, que eso es mi primer propósito en esta reunión inicial, que conozcamos las reglas del juego, de qué trata directamente el programa. Entonces, eso es lo que vamos a discutir en esta jornada. ¿Alguna pregunta? Si la tienen, muy bien. Veamos, Víctor. Sí, buenos días, licenciado, y buenos días a todos los compañeros. Buenos días. Mi pregunta es, ¿se escucha bien? Sí, correcto. Si la presentación de la clase siempre la va a compartir usted en el grupo, el archivo, valga la redundancia. Sí, tenemos todos los recursos que los vamos a compartir, tanto en el aula virtual y asimismo en el grupo que ustedes inicialmente formaron en las anteriores asignaturas. Entonces ese grupo lo hemos reutilizado, dado pues que la mayor parte de estudiantes ahí están. Entonces tendremos, ¿verdad?, esos recursos a la disposición, Víctor, ¿verdad? Los recursos que presentemos en clase se los vamos a trasladar definitivamente a los otros medios, ¿verdad?, para que ustedes puedan tener acceso. Muchas gracias, Lick. Muy bien, Víctor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, es importante ya estar en un segundo ciclo. Eso significa que el primer ciclo es un ciclo de transición, un ciclo de acoplamiento, como decimos, en la cual ustedes ya tienen una experiencia ganada. Ahora el segundo ciclo ya es otra historia, es otro momento en la cual pues todavía con mucha más soltura, con mucha más fluidez, con mucho más, digamos, repito, conocimiento. Entonces se nos va a facilitar, ¿verdad?, porque ya tenemos una base anterior que nos permitirá profundizar en las dos asignaturas, en mi caso, pues que me corresponden. Ya tenemos una base, entonces eso nos va a permitir todavía meter más, como decimos, el acelerador, ¿verdad?, en los contenidos. Entonces eso nos ayuda. Bueno, entonces vamos a compartir, ¿verdad?, el programa de estudio, que es lo primero que tenemos que ir comprendiendo.
el programa pues nos interesa conocerlo. Permítame un segundo. Vamos a irnos al programa. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Quisiera plantear lo siguiente: ¿cómo se está percibiendo la imagen del contenido del programa? Todo lo que estamos señalando, ¿cómo se percibe desde los equipos o dispositivos en los cuales ustedes se encuentran? Me gustaría escuchar una opinión. ¿Cómo se ve la presentación? Se visualiza perfecto, al menos en mi caso. ¿Perdón? Sí, se ve bien. ¿Se ve con mucha nitidez? Pues en mi caso sí se ve con mucha. Sí, se mira perfecto, licenciado. Muy bien. Sí, les comparto porque estoy en otro equipo, ¿verdad? Y esto me permite pues ir también percibiendo la idea de ustedes, ¿verdad? Cómo está directamente el contenido. Muy bien, entonces ahí tenemos el programa de estudio. Vamos a comentarlo. Ya estoy presentando el programa de estudio. Muy bien, entonces por ahí tenemos dentro del programa algunas generalidades. Recordemos que ustedes han cursado una materia que ya la tienen aprobada, ¿verdad? Que es Introducción a las Ciencias Políticas. Esa materia es el prerequisito para cursar ahora la materia que ustedes han inscrito, llamada Teoría del Estado. Es una materia muy familiarizada con la anterior. Lo único que aquí pues metemos un tanto más algunos detalles, ¿verdad?, de nuevos temas. Entonces nos permite ir conociendo paso a paso nuevos elementos, nuevas categorías. Repito, son 6 unidades, pero cada unidad tiene temas, subtemas, que los vamos a ir tratando en su momento. Eso implica pues que nos vamos a dedicar mucho a estas asignaturas y vamos a describir el programa. Vamos a plantear en qué consiste el programa de estudio. Muy bien. Vamos a ver. De nuevo regreso al programa. Vamos a plantear la descripción del programa. Se trata en primer lugar de un estudio teórico del Estado, es decir, establecer un conjunto de conceptos, categorías y principios generales sobre la suprema organización jurídica política existente. Pero también, en segundo término, es un estudio histórico de las diversas formas de organización de dominación política que precediera a lo que hoy conocemos como Estado moderno. Se pretende estudiar una serie de conceptos, categorías y principios que nos expliquen qué es esta organización política jurídica, sus diferencias con otras formas de organización política, su naturaleza, concepto, características, estructuras y elementos que la conforman, sus funciones, formas y sus fines, y sus derroteros futuros frente a los procesos de globalización. Presentada entonces la descripción, vamos a decir lo siguiente. Es una materia que nos vamos a dedicar para estudiar al Estado desde una perspectiva teórica. Es decir, no nos vamos a comprometer con un solo tipo de Estado. Es decir, no vamos a trabajar sobre el Estado moderno, sino más bien vamos a hacer un estudio, tal como lo presenta la descripción, un estudio teórico del Estado. ¿Qué implica eso? Implica que vamos a hablar de todos aspectos, de varios aspectos
importantes acerca del Estado como organización política y jurídica. Eso nos lleva a comprender entonces que vamos a hacer estudios desde la antigüedad, pasando por la edad medieval, hasta llegar a la edad moderna. Pero en esos 3 niveles, o más niveles si es posible, lo que vamos a analizar es cómo se van iniciando un conjunto de teorías acerca del Estado. Es decir, ¿por qué surgió el Estado? ¿Cómo se originó el Estado? O sea, hay tantas teorías que hablan del Estado. Entonces, el compromiso que nosotros tenemos en esta oportunidad es que vamos a estudiar las diversas teorías que hablan del Estado, sean estas teorías históricas, psicológicas, culturales, sociológicas, jurídicas, políticas, entre algunas. Entonces, vamos a ir estudiando paso a paso las diferentes teorías del Estado. Un conjunto de teorías. Pero dentro de ese conjunto de teorías, también nos interesan otros niveles importantes, tales como los conceptos, categorías y principios que rigen al Estado. Es decir, todos estos elementos los vamos a ir trabajando, ¿verdad? Esos elementos que ahí los tenemos, conjunto de conceptos, categorías y principios. Esto es importante reflexionar un poco. Por ejemplo, qué conceptos hay en una teoría y qué conceptos hay en otras. ¿Qué categorías encuentro en una teoría y qué categorías encuentro en otra teoría? ¿Qué principios rigen una teoría X y qué principios están rigiendo también en otra teoría? O sea, los conceptos, categorías y principios para cada teoría que vamos a estudiar pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. O vamos a encontrar también que tenemos una evolución de los conceptos, una evolución de las categorías y una evolución de los principios. Entonces aquí, esto es parte de las reglas del juego, como lo decíamos hace poco, de conocer el programa. Entonces tratamos de tener presente que en esa perspectiva vamos a dedicar a un estudio muy detenido de cada teoría. Y en eso nos vamos a ir dando cuenta de qué conceptos encontramos en esa teoría, qué categorías encontramos, qué principios encontramos, de qué trata esa teoría, cómo explica el origen del Estado, esa teoría que nos vamos a dedicar. Todavía no quiero mencionar los nombres de las teorías porque vamos a ir paso a paso. Entonces, el propósito del programa es que los temas sean presentados de manera didáctica, de manera, digamos, muy pedagógica. Esto implica que vamos a ir detallando paso a paso cada teoría hasta que hagamos un curso totalmente, pues, muy productivo y que eso forme parte también de la formación profesional en el caso de ustedes que están construyendo pues una carrera, están desarrollando un estudio. Entonces por aquí vamos a ir iniciando, vamos a estudiar las teorías, vamos a identificar qué conceptos trabaja cada teoría, qué categorías y qué principios. ¿Sobre qué? Sobre el Estado. O sea, el Estado le vamos a llamar también organización jurídica política. Así le vamos a llamar también al Estado. Organización jurídica política. Si ustedes ven, ahí no estamos trabajando con un tipo de Estado en particular, no estamos diciendo el Estado medieval, no estamos diciendo el Estado moderno o el Estado antiguo. Simplemente estamos diciendo que el Estado es una organización jurídica política. Muy bien, entonces, ese es un punto de partida.
sea, se van dando cuenta ustedes que esta materia se va a encargar de estudiar las diferentes teorías que hablan del Estado. Y ahí tenemos un conjunto de teorías que, repito, algunas son teóricas, otras son, históricas, otras son culturales, jurídicas, políticas, económicas, psicológicas. O sea que tenemos muchas cosas de qué hablar sobre las teorías del Estado. Entonces vamos a ir caminando paso a paso, pero dentro de ese estudio, repito, que vamos a ir haciendo, nos vamos a dar cuenta de qué conceptos, qué categorías y qué principios toma en cuenta cada teoría que explica esta organización jurídica política llamada Estado. Ahí tenemos un gran compromiso pues en esta materia, estudiar, repito, ese conjunto de teorías. El otro punto que vamos a analizar es que tenemos ahí que revisar un poco el caso de el estudio histórico de las diversas formas de organización de dominación política que precediera a lo que hoy conocemos como Estado moderno. Muy bien. Esto nos lleva a una consideración importante, y es que vamos a también a trabajar sobre esos estados propiamente dichos, esos estados que surgieron en la historia. Tenemos el estado antiguo, estamos hablando de la poligriega, que ya no es nada nuevo para ustedes. El primer estado constituido en la historia, llamada la polis griega, como punto referencial. Siempre aclaro eso, como punto referencial, porque no hay que ignorar de que antes de que surgiera la polis griega, existían también otro tipo de organizaciones en las sociedades más primitivas. Por lo tanto, ya tenían una noción de organización política esas sociedades, aunque no era llamada así de una forma tan estricta como el término Estado. Pero ya habían, repito, nociones de organización. Por lo tanto, cuando decimos la poligriega es porque tenemos un punto de referencia a nivel de la historia, y decimos la poligriega como el estado en la cual pues ya se delimita con mayor precisión algunos puntos ya precisamente de la forma de cómo el Estado se formó, se constituyó en Grecia. Después pasamos por el Estado antiguo, ¿verdad? O el Estado esclavista, luego el Estado medieval, hasta llegar al Estado moderno. Entonces, una de las grandes líneas también de trabajo en la asignatura es que vamos a ir analizando estas formas históricas de Estado. O sea, nos vamos a dedicar un poco a estudiar los tipos de Estados que surgieron en la historia para comprender de una manera más detallada el Estado moderno. ¿Y quién es el Estado moderno? Bueno, de alguna manera ya tenemos una noción también, dado que esto lo expliqué en la asignatura anterior. El Estado moderno es el Estado liberal, el Estado constitucional. Ese es el Estado moderno, un Estado basado en el reconocimiento de los derechos individuales, en los derechos del hombre, en los derechos civiles, en los derechos políticos, en una economía, por supuesto, también basada en la libre competencia, oferta y demanda. También forma parte de esa realidad moderna. Pero propiamente el Estado en sí, el Estado moderno, es un Estado constitucional donde el poder se convierte en una posición impersonal. Recordemos que una cosa importante, recordemos que en el Estado medieval, aún en el Estado esclavista, no existía un poder impersonal
del Estado, sino que el poder era personal, es decir, recaía sobre el rey, sobre el monarca, sobre el príncipe, sobre la familia aristocrática. Ahí estaba el poder y ahí estaba radicada también la soberanía. Si es que lo tenemos un tanto más apreciable en la edad medieval. Pero el Estado moderno, la soberanía radica en el Estado, el pueblo es soberano y el poder ya no es personal, sino que es impersonal. Es decir, el Estado tiene un poder constitucional en este caso. Por lo tanto, vamos a ir comprendiendo esos puntos importantes, ¿verdad?, en esta segunda línea del estudio que vamos a desarrollar, y es las formas históricas de lo que es el Estado como elementos pues que precedieron al Estado moderno. Si hay alguna pregunta por el momento, pueden establecerla con toda la confianza respectiva. Bueno, siguiendo con la explicación, tenemos acá que se pretende estudiar una serie de conceptos y categorías y principios que nos expliquen qué es esta organización política, sus diferencias con otras formas de organización política, su naturaleza, conceptos, características, estructuras y elementos que la conforman, sus funciones y formas, fines y los desafíos que tiene el Estado ante los procesos de globalización. Entonces, retomando lo que dije al inicio de la descripción, siempre vamos a trabajar con ese conjunto de conceptos, categorías y principios. Dicho de otra manera, para estudiar teoría del Estado, necesitamos técnicamente algunas herramientas, y estas herramientas son precisamente el caso de los conceptos, las categorías y principios. O sea, no podemos ir con las manos vacías a estudiar teoría del Estado, sino que debemos de apropiarnos de los conceptos, de las categorías y de los principios. Esos son como los elementos que nos van a ayudar a caminar en los diferentes temas. O sea, cuando nosotros nos apropiamos de ese conjunto de elementos, entonces vamos equipados para comprender, para conocer o para saber cada tema. Entonces lo primero que vamos a ir haciendo es apropiándonos de esos conceptos, que los voy a ir explicando paso a paso para que ustedes vayan comprendiendo cada tema. O cada tema presentará un conjunto de conceptos que los vamos a tratar en cada clase. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera se nos va a hacer más fácil la comprensión de qué es el Estado como organización política jurídica. El otro aspecto que también es importante aclarar, que debemos de ir también comprendiendo el actual tiempo en relación a los desafíos que tiene el Estado moderno hoy en día. Es decir, ante los procesos, como aquí se señala, los procesos de la globalización. Entonces eso también lo vamos a ir trabajando paso a paso. Es decir, vamos a comprender ahora grandes problemas que tiene el Estado en los procesos de globalización. Por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la economía. Tenemos problemas también geopolíticos, geoestratégicos, problemas todavía que tienen los estados modernos de cómo trabajar los diferentes problemas que el mismo sistema ha generado. Entonces también vamos a dar un estudio acerca de estos elementos. El problema, digamos,
de los combustibles, el problema también de los, podríamos pensar que estamos regresando otra vez a ciertas herramientas en la producción de energía. En el caso climático, pues el planeta enfrenta grandes problemas, ya saturado completamente la dificultad pues climática. Solo revisen ustedes el caso de Europa, ¿verdad? Que existe un calentamiento en la sociedad europea enorme, grandes temperaturas que sobrepasan en algunas de ellas pues 42 grados. Entonces es bastante grave la situación climática. Fuera de eso, pues los problemas de salud, como ya lo sabemos, el problema de la pandemia, el problema de otras epidemias que están también fluyendo, como la viruela del mono, entre algunas que ya la OMS ha declarado pues una emergencia global ante este problema, pero con mayor precisión en Europa, que es donde ha repuntado más el problema de este caso, ¿verdad?, en materia de salud. Entonces son problemas que los estados en esta etapa de globalización enfrentan. También los vamos a trabajar. En parte, pues eso es la descripción del programa, ¿verdad? ¿Qué podemos rescatar de todo lo que hemos dicho? Precisamente que tenemos que apropiarnos de los conceptos, categorías y principios. Tenemos que ver las formas de Estado previas al Estado moderno y cuáles son los desafíos que tiene el Estado moderno ahora. Y vamos a estudiar temas recientes, temas globales, temas que están pues sobre los gobiernos, sobre los estados, y eso lo vamos a revisar detenidamente con datos de último momento. Muy bien, vamos a pasar a los objetivos. También es otro punto. Cuando usted tiene claro los objetivos o los propósitos, entonces definitivamente también es parte de las reglas del juego. Cuando usted sabe de qué consiste la materia, ya tiene una noción en este momento en qué consiste. Ahora pasamos a los objetivos generales. Estos objetivos generales son dos: conocimiento científico de la Organización Suprema de la Sociedad Política, el Estado, y el manejo de un instrumental teórico y metodológico político-jurídico sobre el Estado, que permita entender la estructura, funciones y fines del Estado. En este caso, vamos a dedicarnos también al Estado salvadoreño. Bueno, ¿qué vamos a plantear en este caso de estos dos objetivos? Que vamos a construir un conocimiento científico. El conocimiento científico no es un conocimiento que está fuera de nuestro alcance, no. El conocimiento científico es aquel conocimiento que se adiciona al conocimiento que ya tenemos. En otros términos, el conjunto de teorías, sí, correcto, pero cuando agregamos nuevo conocimiento, estamos también construyendo conocimiento científico, un conocimiento que es verificable, un conocimiento que es llevado a la práctica, y un conocimiento también que nos permite tomar ciertas categorías y conceptos que identifican ese tipo de apreciación que estamos haciendo acerca de un fenómeno, en este caso el Estado. Entonces, cuando nos dedicamos a estudiar al Estado con las diferentes teorías, estamos también apropiándonos de un conocimiento científico, del Estado. Otro punto es el manejo de un instrumental teórico y metodológico. Vamos a plantear un tema en esta asignatura que se llama el método en la teoría del Estado. Como ven, el Estado
va a ser estudiado como una categoría, no como un fenómeno simplemente concreto o un fenómeno histórico, aunque los vamos a ver, esos fenómenos históricos llamado Estado, pero más que todo vamos a manejar un instrumental teórico y metodológico, político, jurídico sobre el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que así como hacemos una investigación para un tema, que tenemos que formularnos una serie de elementos para hacer la investigación, también en el estudio del Estado vamos a tener en cuenta que necesitamos cierto planeamiento para entender las funciones del Estado, para entender de qué forma el Estado tiene una estructura. Entonces todos estos elementos los vamos a ir construyendo. Lo que estoy planteando en este caso es que estos objetivos ahí están. Son objetivos llamados propósitos. Son también la guía de estudio en la cual debemos de hacer mucho hincapié en ellos y lograrlos, sobre todo. Y los vamos a lograr a partir pues de esa construcción que vamos a ir haciendo poco a poco. Es decir, no vamos a pensar en que lo vamos a lograr todo de una sola vez, sino que tenemos que ir paso a paso en el desarrollo del ciclo. Entonces vamos a ir haciendo balances sobre estos objetivos en el desarrollo, ¿verdad?, de este semestre. Vamos a ir verificando lo que los vamos a ir cumpliendo y, por supuesto, tener en cuenta que este es parte también, ¿verdad?, del plan de estudio. Los objetivos específicos están orientados en una discusión y establecimiento de los principales enfoques teóricos y metodológicos sobre la naturaleza del Estado. Cuando hablamos de la naturaleza del Estado, aquí, cuando hablamos de la naturaleza, estamos diciendo que cada Estado tiene sus propiedades, cada Estado tiene sus características, cada Estado tiene una descripción propia. O sea, no es lo mismo la polis griega que la polis romana, ¿verdad? O el Estado moderno no es igual al Estado medieval. Lo que estamos observando en esa línea histórica del Estado es la evolución. Pero cada Estado tiene su propia naturaleza, tiene sus propias características. Entonces nos interesa, dentro de los objetivos específicos, que vamos a enfocar mediante las teorías y mediante la metodología esa naturaleza del Estado. Vamos a darnos cuenta cuál es la naturaleza del Estado medieval, la naturaleza del Estado esclavista, la naturaleza del Estado moderno. Y cuando digo Estado moderno no me refiero simplemente al Estado capitalista, tenemos también el Estado socialista porque es un Estado moderno. Pero, repito, el Estado moderno, inicialmente hablando, cuando se dio esa etapa de la modernidad, es el Estado liberal. Después nace el Estado socialista como Estado moderno, por supuesto. Pero el primer Estado moderno es el Estado liberal. Eso implica entonces que vamos a ir estudiando esos enfoques, ¿verdad? Esos enfoques. O sea, el curso va a estar muy interesante, ¿verdad? En la cual ustedes deben de hacer un buen ciclo con estas asignaturas y por supuesto con el resto, pero estas materias son totalmente importantes para otra materia que ustedes llevarán en el ciclo 1, 2023, que se llama Derecho Constitucional 1 y Derecho Constitucional 2, que es precisamente el área pues que le antecede, ¿verdad? O estas materias
serán prerequisitos, ¿verdad?, para el derecho constitucional 1. Entonces, ya cuando ustedes estén en el derecho constitucional 1, entonces ahí ya trabajarán más de fondo la Constitución, pero técnicamente ya tendrán un enfoque más jurídico que político, porque el político es el que está recibiendo en este momento, ¿verdad?, con nociones jurídicas, por supuesto, porque vamos a ver una unidad que se llama la teoría de la Constitución. O sea, ya vamos a ver claro todo eso. Por eso, repito, tiene que ser un estudio muy dedicado. Ustedes deben entregarse también completamente a esta responsabilidad para que las cosas vayan en un ascenso productivo y que ustedes tengan éxito. De eso se trata. No se trata de fracasar, no se trata de sorprender, sino más bien que ustedes estén conscientes de cuáles son las reglas y hacia dónde queremos llegar, ¿verdad? Y por supuesto, cuando tenemos claro eso y hacemos el esfuerzo, los resultados lógicamente van a ser positivos. Entonces yo les invito de esa manera que tengamos esa conciencia, ya como jóvenes universitarios, que se dediquen al estudio, ¿verdad?, juntamente a otras responsabilidades personales que ustedes tienen. Por supuesto, ninguna hay que descuidarla, pero recuerden que este es el proyecto de vida de ustedes. Muy bien, con el siguiente objetivo, diferencias al Estado histórico moderno de las formas de organización política preestatales. Aquí tenemos otro punto interesante, un punto muy interesante que vamos a decir que es necesario hacer como un cuadro sinóptico dentro de la comprensión que vamos a ir desarrollando sobre el Estado, ese Estado moderno y, por supuesto, los estados históricos. Cuando digo estados históricos, son aquellos estados que le anteceden al Estado moderno, es decir, al Estado capitalista o al Estado socialista. Los estados históricos son el Estado griego, el Estado esclavista y el Estado medieval. Pero aquí tenemos otro punto al final del objetivo que habla sobre la organización política preestatal o preestatales. ¿Cuáles son? Son aquellas organizaciones totalmente primitivas que no eran organizaciones estatales, sino que eran sociedades acéfalas, sociedades que tenían cierta noción prelógica de lo que es la organización de las sociedades. Entonces tenemos un conjunto de sociedades preestatales que ya existían ciertas nociones de organización, pero eso es lo que conocemos también como un antecedente quizás más remoto de lo que es el Estado moderno. O sea, todo esto son antecedentes históricos del Estado moderno. Desde repito, sociedades acéfalas, desde el clan, la tribu, la comunidad, el pueblo, la nación, etcétera, tenemos ya un antecedente que es lo que nos va a dar un soporte para comprender lo que es el Estado moderno ahora. Muy bien, con el siguiente objetivo, precisar cuáles son los elementos reales, las estructuras y funciones del Estado moderno. Como ven ustedes acá, tenemos entonces por ahí también otro compromiso, y es analizar las estructuras y funciones del Estado moderno. Las estructuras y funciones. O sea, vamos a ir como haciendo un análisis muy profundo de qué trata cada estado. O sea, vamos a darle un tratamiento a cada estado para conocer sus estructuras, las funciones. Dicho de otra manera,
Vamos a destapar, pongámosle así, entre comillas, vamos a destapar cada estado y vamos a ver qué encontramos adentro del estado, ¿verdad? Como estructura, cómo funciona cada estado en su etapa histórica o cómo funcionó, ¿verdad? Pero para eso, repito, me debo de apropiar de ciertas herramientas, de ciertas técnicas. ¿Cuáles son? Los conceptos, las categorías y los principios. De eso me voy a agarrar para ir comprendiendo las estructuras y funciones de cada estado, hasta llegar al estado moderno. Entonces vamos a estudiar diferentes pensadores que hicieron sus teorías acerca del estado y vamos a ver qué tipo de conceptos manejaron estos pensadores, qué tipo de categorías y principios, ¿verdad? Ese es uno de los grandes compromisos. Lo vamos a ir haciendo paso a paso. ¿Verdad? Lo estoy planteando aquí de manera muy general, pero vamos a ir trabajando con una dedicación para cada teoría. Siguiente objetivo, y es determinar cuáles son los fines y metas del Estado moderno y hacia dónde se dirige. ¿Verdad? ¿Cuáles son los fines y las metas del Estado moderno? Metas y fines desde el Estado moderno que tuvimos en el siglo XVIII hasta un Estado moderno que tenemos en pleno siglo XXI. Entonces tenemos ahí que revisar cuáles son esos fines y esas metas y hacia dónde se dirige el Estado moderno. Es sorprendente, por ejemplo, en alguna visita que hacen algunos presidentes en otros continentes, y hace poco el presidente norteamericano estadounidense estuvo en una reunión en la OTAN y en algunos países también de Europa, y le llaman el presidente de América, algunos periodistas por ahí, el presidente de América. Entonces, ¿por qué le llaman el presidente de América al presidente de los Estados Unidos? Bueno, hay que analizarlo desde una perspectiva, digamos, de los tiempos modernos. ¿Qué significa decir el presidente de América? ¿Es correcto eso? ¿O es una configuración mal dirigida, digamos, sobre la perspectiva de los nuevos tiempos? Entonces vamos a revisar cuáles son los fines del Estado moderno ahora, cuáles son las metas, si hay criterio de dominación mundial, si nos estamos aproximando otra vez a una bipolaridad o a una situación compleja en el mundo. Entonces todos esos elementos los vamos a ir revisando paso a paso, ¿verdad? Paso a paso. Bueno, después de discutir los contenidos, los objetivos, perdón, tanto generales y específicos, pasaremos a decir, ¿verdad?, el caso de las unidades. ¿De qué tratan las unidades? Las unidades de estudio. Vamos a ver, me permite un segundo. Vamos a ver de qué tratan. Bueno, vamos a enfocar de nuevo el programa. Bueno, tenemos 6 unidades, jóvenes, 6 unidades. La primera unidad es llamada concepto, objeto y método de la teoría del Estado. Esa es la primera unidad. Segunda unidad, el origen histórico del Estado, los modelos de dominación política en la historia. Tercera unidad, los elementos o condiciones jurídicas políticas de existencia del Estado moderno. Cuarta unidad, la estructura y organización del Estado. Quinta unidad, teoría de la Constitución. Sexta unidad, administración pública y políticas públicas. Estas son las unidades que vamos a discutir. Por supuesto, este es el título de la unidad,
Y bajo este título de la unidad hay un conjunto de temas. Por lo tanto, vamos a ir trabajando, desglosando cada uno de ellos. Pero vamos a trabajar primeramente con el concepto de teoría del Estado, cuál es el objeto de la teoría del Estado y cuál es el método de la teoría del Estado. Para esto siempre me voy a auxiliar de diferentes recursos, tales como recursos bibliográficos. Les vamos a proporcionar ciertos libros de apoyo, siempre como de costumbre, de consulta, para que ustedes puedan familiarizarse con la clase y el recurso bibliográfico. Es decir, vamos a tener clases en directo, pero también van a tener los recursos bibliográficos, van a tener un par de libros para empezar de consulta de acuerdo a los temas que vamos a ir trabajando. O sea, los recursos están en sintonía con los temas. No es compromiso leerse los libros, ¿verdad? Por supuesto, pero sí consultarlos de acuerdo en la medida en que avancemos en los temas. Usted va a ir consultando los libros que le van a ir apoyando sobre los temas que vamos viendo en clase. Por supuesto, hay una gran afinidad en eso. No va a ser algo desconocido, porque se trata de darle la bibliografía que se está discutiendo también en clase. Entonces, eso es bien importante. Y principalmente he seleccionado algunos textos de fácil comprensión, de entendimiento para el nivel de ustedes, ¿verdad? Que necesitan documentos muy concretos para que ustedes se familiaricen también de una manera adecuada. También vamos a apoyarnos con las diapositivas. Se les van a enviar las diapositivas, que es un recurso muy importante. Los foros y también las guías de estudio, entre algunos, ¿verdad?, recursos que hemos pensado. Entonces, por ahí tenemos ya los contenidos. Tenemos la bibliografía. Esta bibliografía, repito, es importante. Por lo menos les voy a proporcionar dentro de esta bibliografía el texto de Francisco Porrúa. Francisco Porrúa tiene un texto muy comprensible que se llama Teoría del Estado. Es un libro muy importante que también nos va a servir, no en la totalidad, porque vamos a proporcionar otros libros. Entonces, algunas cosas las vamos a consultar con Porrúa y otras cosas las vamos a consultar con Carlos Fiat, ¿verdad? Y así con otros pensadores que vamos a irlos trasladando hacia ustedes. Tenemos a Mauricio Duverger. Ese también es un libro muy importante. Mauricio Duverger, profesor, en este caso de la Universidad de París, de la Sorbona. Yo tengo el texto. Vamos a tomar algo de Mauricio Duverger, Instituciones Políticas y Derecho Constitucional. Esto, por supuesto, más adelante. Bueno, el otro libro que nos va a servir es que ustedes ya tienen, ¿verdad?, el de Miguel Caminal sobre Introducción a las Ciencias Políticas. Hay algo todavía que podemos rescatar. Bueno, estos son puntos importantes. No sé si hay alguna pregunta por el momento, jóvenes. ¿Algún interrogante? ¿Inquietud? Recordemos que estamos tomando en cuenta la participación, ¿verdad? Lick, yo tengo una pregunta. Sí. Es con respecto a las evaluaciones. ¿Siempre se harían del mismo modo? O sea, ¿siempre un parcial al final del cómputo? O no sé si cambiaría la metodología. Muy bien. Gracias por su pregunta. Vamos a compartir. Permítame un segundo. Vamos a compartir en este momento algunos aspectos, ¿verdad?, sobre las evaluaciones.
Muy bien, aquí tenemos la primera unidad. ¿La están observando, jóvenes? Tenemos ahí, muy bien, tenemos 4 notas. Muy bien, tenemos 4 notas. Primer cómputo, 25%. Segundo cómputo, 25%. Tercer cómputo, lo mismo. Y el cuarto cómputo, 25%. Entonces vamos a tener 4 evaluaciones en el ciclo, comprendidas cada una de ellas con un 25%. También en este contexto recordemos que las evaluaciones serán presenciales y también todo esto juega con la asistencia y la participación, ¿verdad? Algunos pues siempre pues que uno evalúa siempre tiene en cuenta, ¿verdad?, esas otras variables, la participación y asistencia. Esos son los elementos. Quiero decirles que dentro de las fechas para estos cómputos todavía estoy pendiente porque no tengo hasta el momento el calendario de las evaluaciones, pero ya creo que en esta semana, ¿verdad?, se nos va a hacer llegar esa programación y ustedes ya tendrán conocimiento en qué fechas vamos a estar evaluando. Entonces, creo que he respondido, digamos, a su pregunta sobre el caso de las evaluaciones. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, a la orden. Entonces, por ahí tenemos ya la primera presentación, teoría del Estado. Tenemos ya la introducción. Esto es lo que vamos a discutir ya dentro de poco, ¿verdad? Y en la cual vamos a desglosar en parte ya la primera unidad. Bueno, entonces eso es un punto, ¿verdad?, que tenemos ahí presente. Sobre el programa, no sé si hay alguna inquietud, jóvenes, sobre el programa de estudio, ya para salirnos de acá. ¿Hay alguna pregunta sobre el programa? ¿Alguna duda sobre la descripción de la asignatura? ¿Está claro todo? Buenos días, Liz. Buenos días. Con respecto a las evaluaciones, siempre salían la misma temática del ciclo pasado, Liz, de análisis, o cambiaría, perdón. Realmente hay varias técnicas para hacer, digamos, un examen. Están las técnicas muy literalistas, es decir, un examen de selección múltiple, por ejemplo, y están los exámenes de análisis-síntesis. Entonces, si por alguna razón hiciéramos un examen en línea, entonces sería un examen de selección múltiple, ¿verdad? Entre algunas formas, porque también hay una gran cantidad de herramientas para hacer un examen en línea, por la oportunidad que he tenido de estudiar pues estos cursos avanzados, digamos, en la virtualidad, pues conozco, ¿verdad?, las herramientas. Sin embargo, cuando son presenciales, pues por lo general, Luis, son de análisis, ¿verdad? Porque me interesa más que todo la comprensión de los temas, el manejo de categorías, de conceptos y de principios, que en este caso nos corresponde con las asignaturas. Entonces el estudiante tiene que ir formando también un criterio argumentativo, porque el derecho es argumentación, que no se les olvide eso. El derecho es argumentar, es presentar, es demostrar inclusive. Entonces todo es importante.
Muchas veces vamos a describir, muchas veces vamos a manejar un dato, muchas veces vamos a decir el artículo X o la cifra tal, pero más que todo, necesitamos también cómo ustedes pueden ir desarrollando un discurso tanto oral como escrito. Entonces, en mi caso, la mayor parte de exámenes van por la vía del análisis, ¿verdad? Eso no quiere decir que en algún momento, si el caso lo amerita, ¿verdad?, nos podemos ir a un examen en línea, que es un examen bastante delicado, ¿verdad?, porque muchas veces es cuestión, ¿verdad?, a veces de dominio del estudiante de la herramienta, y cuando no la domina muy bien, entonces el estudiante puede fracasar, ¿verdad?, aunque realmente sepa el estudiante mucho. Pero los exámenes en línea, en cuanto pues digamos, a ciertas técnicas, puede afectar al estudiante. Por ejemplo, una tilde, ¿verdad?, si no se la puso a una palabra, aunque casi diga lo mismo, pues puede salir mala la respuesta. Entonces hay muchos aspectos que hay que considerarlos en esto, pero sobre todo, José Luis, sobre todo nos interesa una construcción de conocimiento desde el análisis, ¿verdad?, desde el argumento, desde la síntesis, desde la presentación de teorías, ¿verdad?, que nos va a dar mayor fuerza para también comprender los temas. Realmente la experiencia del ciclo pasado con el argumento de ustedes, ¿verdad?, de la mayoría, pues ha trabajado muy bien, ha trabajado bastante bien. Claro, ¿verdad?, es un proceso que tiene que ir mejorando paso a paso, ¿verdad?, a través de lecturas, a través de dominios de los conceptos. O sea, así se van ordenando las cosas. O sea, no es que de la noche a la mañana los análisis van a ser, ¿verdad?, calidad de análisis en todos los casos. No. Hay momentos en que puede fallar un análisis y tiene que irse reparando eso, tiene que ir corrigiendo, ¿verdad?, corrigiendo el análisis. Entonces, pero por eso es un proceso. Por eso es un proceso. Tenemos que ir corrigiendo y mejorando, ¿verdad? Entonces, la experiencia del ciclo 1 a usted les ha dejado algunos aciertos, pero también les ha dejado algunos errores, ¿verdad?, que en este ciclo pues tienen que corregirlos, ¿verdad?, tienen que mejorar, porque no se trata de involucionar, se trata de evolucionar y de mejorar algunas cosas que no se dieron en el ciclo pasado, ¿verdad?, en las distintas áreas logísticas, personales, de cualquier tipo. La intención es mejorar todos esos procesos, ¿verdad? De eso se trata, y no estarnos lamentando, ¿verdad?, que esto o aquello no lo logré. Bueno, hoy es un nuevo momento en que hay que trabajar aún más. Muy bien, José Luis, ¿estamos ahí? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, jóvenes, quiero tomar la asistencia, ¿me van a permitir? De nuevo estoy retomando la descarga. Bueno, comentarles que esta jornada es exclusivamente para presentar el programa de estudio. Descarguen el programa de estudio, que ahí está en el aula virtual. Yo se lo voy a enviar también al grupo. Ese programa de estudio es lo primero que se discute al iniciar un curso. No podemos dar clases si no discutimos el programa de estudio, si no lo conoce el estudiante. Debe de conocer el programa de estudio, porque esas son las reglas del juego. Entonces, quiero que ustedes tengan ese programa, lo impriman, lo tengan allí, le den seguimiento y vamos a irlo cumpliendo paso a paso. Esa es la guía, esa es la dirección, esa es la brújula que nos va a indicar el camino en este ciclo. Entonces, esa es la primera reunión, discutir el programa de estudio. Ya lo dejamos agotado. La próxima sesión iniciamos con la primera unidad y
enseguida, previa a la segunda clase ya de esta materia, ustedes van a tener los recursos disponibles de apoyo para esta primera unidad. O sea, de aquí es a trabajar que vamos ya. ¿Me explico? Entonces, por hoy esa sería la reunión, jóvenes. No sé si hubiese alguna pregunta más. Si no, pues llegaríamos hasta acá, dado pues que es la primera sesión en la cual ustedes ya tienen claro, ¿verdad?, hacia dónde vamos. Sí, adelante, Johan. Sí, buenos días, licenciado. Solo quería darle el comunicado de que la compañera mía, Susana, no puede estar en la reunión por asuntos personales el día de hoy. Ella me dijo que pasara a usted. Muy bien, correcto. Si gusta, me envía el nombre de la compañera ahí al mensaje, ¿verdad? Para tomar nota completo del dato. Ok, perfecto. ¿Por el grupo de WhatsApp se lo puedo mandar si gusta? O... sí, correcto, no hay ningún problema. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, a la orden. Entonces, jóvenes, por hoy sería esta reunión, ¿verdad?, la discusión del programa, y en la próxima sesión vamos a desarrollar ya, a empezar a trabajar la primera unidad sobre la teoría del Estado, objeto y método. Pero entonces, en este par de días que nos queda, les haré llegar ya los primeros recursos para que ustedes tengan a la mano, pues, ya alguna documentación. Repito entonces, la discusión ha sido sobre todo esto. Las reglas deben de tenerlas en cuenta, la responsabilidad, ¿verdad?, porque el curso va a ser más exigible, tanto en esta materia como en la otra, más exigible. Entonces no hay que descuidarse desde ningún punto de vista. Entonces, jóvenes, vamos a quedarnos hasta ahí. Nos vemos en la siguiente clase. Pasen muy buenos días. Buen día, Liz. Buenos días, licenciado. Buenos días.